una buena idea de los proyectos. Con estas herramientas ustedes van a poder refinar un poquito más. Si bien entiendo que tienen poco tiempo para presentar y demás, digo, no está de más que con el uso de la inteligencia artificial puedan darle esta aceleración. Y pues yo soy Alfredo Guatemala Mariano, actualmente soy docente de la Universidad Olmeca, en donde pues imparto materias sobre todo en temas de pues, inversiones, comercio internacional, administración estratégica y pues desde luego también trabajamos con estos talleres de innovación que son súper importantes. Me gusta mucho a mí innovar y aunque sea también en la parte de la academia, cuando me toca hacerlo a través de proyectos, pues esa es una parte muy importante. De hecho, como preámbulo, quisiera comentarles a todos y que si no lo han visto por ahí, chequen quién ganó el Premio Nobel de Economía 2025, ya que realmente pues habla precisamente de la importancia de la innovación que se demostró mediante un modelo matemático en el cual pues ya se entiende que este proceso que conocemos como destrucción creativa es necesario para que las naciones avancen, lo cual implica que tenemos la obligación de formar talento innovador desde las empresas y desde las instituciones de educación superior, como es el caso en este momento. Entonces, es indispensable que ustedes estén permeados del uso tanto de las estrategias para innovar como de la tecnología y en este caso, pues ya la inteligencia artificial es una obligación que la lleguen a manejar a un nivel profesional. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Eh, ¿Para qué es este taller? Bueno, a ver, lo vas a hacer un poquito más grande por aquí, que esa es una de las ventajas que tiene el hacer la presentación con inteligencia artificial, que la podemos ir cambiando según sea necesario para que sea más claro la comunicación. Es completamente adaptable, pues es básicamente es una aplicación web que nos permite pues este diseño responsivo. Entonces voy comentando también porque de la mano pues voy mostrándoles cómo se pueden hacer incluso presentaciones con la IA a un nivel que realmente pues sorprende, ya que aunque si no son de un solo prompt, sí quiero destacar que sí requiere un proceso de edición y de conocimiento del uso de la herramienta, ya que este tipo de presentación que les estoy mostrando no se puede generar en un solo prompt, pero ya es posible con las técnicas que existen actualmente y con el avance que tiene la inteligencia artificial. Como tal, obviamente, pues todo el diseño del taller, toda la propuesta, todo el contenido, ese yo ya lo tengo, yo lo tengo generado, y entonces nada más se lo doy para que me ayude a acomodar las diapositivas, la estructura ya yo se la doy, ¿no? Entonces, objetivos del taller. El objetivo es que yo les dé un marco metodológico accionable que fusiona el famoso design thinking y que todavía se tiene que seguir utilizando en las universidades porque esto no va a dejar de ser. Esta es una de las mejores metodologías para innovación. Pero esto, ¿cómo se fusiona con inteligencia artificial generativa? ¿Para qué? Para acelerar la transformación de ideas en prototipos de negocio viables, que es precisamente lo que ustedes están construyendo mediante estos proyectos que me platicó Carlos que tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Pues vamos a dominar un sprint de 4 pasos. Estos 4 pasos están fundamentados en Design Thinking, que es descubrir, definir, idear y prototipar. Pero esto lo vamos a hacer utilizando la IA generativa en todas las fases. Yo en esta presentación les estoy integrando además, esta presentación es funcional porque tiene la manera, cuando ustedes la abran en sus casas, de que puedan utilizar dentro de la misma presentación la inteligencia artificial para que no tengan que moverse a ningún lado. Eso lo van a ver más adelante, pero precisamente es para que ustedes puedan aplicar este proceso usando la IA como un copiloto de innovación. ¿Y para qué? Bueno, para que tengan una metodología práctica, que además no es una metodología mía, o sea, realmente la tomo de un autor que se llama Michael Lerwick, que es uno de las autoridades actualmente en el tema de Design Thinking y pues precisamente en 2024 publica un libro de cómo ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, se puede también expandir el mismo proceso de diseño, lo cual permite acelerar los proyectos de innovación en tiempos récord. Entonces, precisamente para eso es esta presentación. Estos son los objetivos. Yo les voy a dar este marco accionable con el uso de la inteligencia artificial y ustedes con esto, estas ideas que tienen ya las van a convertir en un prototipo, pero sobre todo que sea viable para un negocio, que esa siempre es la parte difícil cuando no encontramos realmente esa viabilidad en el mercado y nuestra idea pues no pasa de ser una idea muy bonita, muy creativa, pero nunca se va a convertir en innovación si no tiene un mercado en el cual se pueda vender o en donde haya clientes que encuentren un valor a lo que ustedes están proponiendo. Bien, entonces, comenzando.
Por ahí yo le di a Carlos un enlace para que entren a una plataforma que se llama Miro. Esta plataforma, yo me voy a ir de largo, pero porfa, mientras voy comentándoles, les voy a pedir que sean tan amables de poder entrar a la plataforma. Ahí entran con su correo, yo les doy un enlace en el cual pueden entrar. Y es para que simplemente ahí dejen su nombre, su carrera y cuál desafío de tu carrera crees que la inteligencia artificial no puede resolver aún. Y además que me dejes qué esperas obtener de este taller. Entonces, esto está en ¿qué es lo que van a ver ahí? Déjenme nada más, voy a hacer tantito Ya, salir de... ya se los de- envié por WhatsApp también, por los que quieran entrar, ya lo tienen en su WhatsApp las ligas, tanto la Perfecto. presentación como ¿Me la... confirmas, Carlos, si se alcanza a ver dice Miró? Sí se alcanza a ver. Perfecto. Entonces, van a poder entrar aquí una vez que tengan las ligas. De hecho, aquí algunos se han sumado. Aquí tengo ya una persona que yo puedo ver quiénes están entrando. Luego, bueno, les reitero, no voy a esperar así como que adentren todos y trabajen. La idea es que sí entren y lo hagan porque de esa manera pues realmente van a poder pues vivir la experiencia un poquito más práctica, ¿no? Y que no sea algo pasivo. Que luego la parte pasiva pues sí nos ayuda. Digo, finalmente la presentación va a estar grabada, pero uno aprende haciendo. Entonces, aquí que van a encontrar, esta es la parte del rompehielo para que me pongan las respuestas. Jalan uno de estos, le dan doble clic y ahí empiezan a escribir, ¿no? Por ejemplo, yo soy Alfredo. Y aquí puedo poner una de mi formación. Y así, ¿no? Entonces, esto lo hago como ejemplo para que ustedes aquí, porfa, pues conforme va avanzando, vayan también resolviendo estas, actividades que les van a servir de mucho para poner en práctica lo que estamos platicando, si no, pues no nos va a servir, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en práctica. Hay diferentes, digamos, filas, porque cada una va a ser para un proyecto que ustedes van a poder accionar a lo largo del proceso del taller. Y entonces la idea es que pues en cada uno de estos se anoten 5 personas. Veo que aproximadamente tenemos 15 personas conectadas. No sé si ya aumentó el número de personas. Pero si son 15 está bien porque pueden ser equipos de 3 o de 4 y ya aquí pues hay, por ejemplo, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5. Entonces la idea es que no saturen el espacio, sino que pues puedan ocupar esta pizarra virtual y bueno, conforme yo vaya pidiendo, pues aquí dice marco cero, ese es el del rompehielo que les pido por favor que me apoyen por ahí, pero bueno, ya dejé la indicación para que ustedes lo puedan participar. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con nuestra presentación. Bien, ¿me confirmas nada más, Carlos, si ya estoy de nuevo en las slides? Es que nada más como no Sí, puedo ya ver. estás de nuevo con el slide, así es. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, en lo que van llenando este rompehielo, que sí me gustaría saber, es importantísimo, ¿no? También conocernos y conocerlos. Bueno, en este caso, pues supongo que ustedes ya se conocen, pero también saber sus expectativas sobre lo que la inteligencia artificial creen que no puede resolver aún. Y bueno, vamos a partir probablemente ya han escuchado mucho este tema de que en realidad, pues el pensamiento, nuestra mente puede ser lineal y normalmente la economía durante muchos años se pudo mover de manera lineal, lo cual ha hecho a las grandes empresas o empresas que ya están, digamos, establecidas, que tengan este pensamiento lineal que es muy difícil de mover, como pueden ver aquí en la imagen, nos da una línea recta y pues, ¿qué nos dice ese pensamiento lineal? Que funciona por un progreso aditivo, en donde 1 más 1 es igual a 2. Pero en realidad, la tecnología ha avanzado de manera exponencial y esto, con tiempos de inteligencia artificial, realmente está detonando a unos límites insospechados. Entonces, este tema de la tecnología exponencial, como pueden ver, pues esta sería la gráfica de la línea exponencial en donde precisamente el progreso exponencial, por ejemplo, pues es un número elevado a una n potencia, y evidentemente esto va a ir mejorando, mejorando y mejorando a un momento que pues realmente nos va a superar. Y por lo tanto, pues ustedes necesitan
adaptarse a este cambio exponencial. Como pueden ver, el gran reto de la tecnología, en el caso de las ingenierías, o no sé si sus proyectos sean estrictamente de base tecnológica, pero es lo que necesita el país para poder crecer y detonar nuestra economía, más proyectos basados en conocimiento científico y tecnológico. Y como pueden ver, en el paso del tiempo, para que pueda haber un crecimiento de estas tecnologías, esta área que está en naranja significa que es un periodo en donde normalmente no hay unos resultados de crecimiento, son muy lentos, porque el desarrollo de tecnología en realidad es un proceso que demanda, lleva mucho tiempo y demanda también recursos de inversión y desarrollo que pues hay que estar dispuestos a implementar. Pero cuando logramos sortear ese valle, podemos ver que en realidad empieza a levantar la curva y entonces el crecimiento se hace exponencial. Y vemos esta área que dice disrupción y esa es súper importante comprenderla porque esta área que dice disrupción es la que genera las nuevas empresas, que construye líderes a nivel global. Y para muestra un botón, si bien Nvidia, que es una empresa que muchos de ustedes probarán conocer por la que hacen las tarjetas para las computadoras, las tarjetas gráficas, si son gamers o si conocen un amigo que es gamer, pues saben que lo primero que él quiere para que su computadora funcione bien es una tarjeta Nvidia, pero esta empresa que ha tenido pues ese crecimiento justamente como la curva, actualmente ha dado el salto de manera estratosférica. Inclusive hace rato estaba platicando con unos alumnos que si tú hubieras comprado acciones de Nvidia en el 2000, en el 2012, básicamente costaban 5 pesos mexicanos. Hay una serie de acciones en vida que está cotizada en bolsa en pesos mexicanos. Costaba 5 pesos la acción. Y actualmente esa acción subió hasta 3,400 pesos. Imagínate cuánto pudo haber ganado. Obviamente esto por el auge de la inteligencia artificial, ya que esta empresa fabrica estas tarjetas que son tan necesarias para que funcione la tecnología. Entonces, este crecimiento exponencial lo podemos ver en toda clase de ejemplos a nivel mundial. Y esa es la parte en donde la inteligencia pues justifica, más bien, o sea, la inteligencia artificial se justifica en su uso y que no podemos nosotros hacerla a un lado, sino al contrario, la tenemos que abrazar y adoptar, incluyendo en los procesos de innovación, que es lo que van a aprender el día de hoy en este taller. Entonces, evidentemente, la IA no avanza paso a paso y actualmente ya se encuentra en esta zona de disrupción, por lo cual su avance en estos momentos va a ser tremendo, tremendo, señores. Y entonces aquí, como lo dijo Jack Welch, si la tasa de cambio externo es mayor que la tasa de cambio interno, entonces el final es conocido. ¿Y a qué se refiere con estas palabras? Que evidentemente cuando nosotros no somos capaces de adaptarnos a esa velocidad de cambio, una empresa está en la antesala de su muerte. Eso es lo que significa, en otras palabras. Entonces, es importante que ustedes siempre se lleven esa capacidad de adaptación tecnológica para que el día de mañana, en donde quiera que se encuentren, sean capaces de lidiar con el mundo que les espera, ¿no? En el entorno laboral. Bien, entonces, esto justifica el porqué de este taller. Y ahora quiero hablarles de tres mentalidades que son esenciales, según Michael Lerick, para esta era exponencial, porque ya pusimos el panorama de la era exponencial. Bueno, de entrada, la tecnología no es suficiente, se requiere que cambien ustedes su mentalidad. Todos los que están en este taller, lo importante de haber tomado el taller el día de hoy es que salgan con otra mentalidad. Y esta mentalidad requiere tres diferentes tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento exponencial. Y esto implica comprender y anticipar el crecimiento no lineal. Eso es lo más importante, ¿no? Que realmente nosotros tenemos que cambiar hacia cómo funciona el pensamiento exponencial, incluyendo ese valle de desilusión y cómo de repente la tecnología puede irse hasta arriba para ver la magnitud de una oportunidad de negocios. Obviamente, también requiere pues pensar en qué recursos va a requerir y cuánto tiempo, siendo realistas para que una tecnología que ustedes puedan desarrollar pueda haber en realidad un levantamiento y lo que incluye y lo que necesita que exista inversión y presupuesto para investigación y desarrollo, que debe de ser no solamente por parte del gobierno, sino principal y esencialmente de parte de la iniciativa privada, es decir, de otras empresas que apuesten de inversión a sus proyectos. Luego tenemos el pensamiento de diseño o en otras palabras el design thinking, que es una palabra que hemos escuchado, pero que actualmente y conforme lo manifiesta Michael Lerick, pues es
un enfoque que además que está centrado en el ser humano, pues asegura que esa solución tecnológica sea relevante para resolver problemas de la humanidad. Entonces, los proyectos que tienen ustedes no servirán de nada si no resuelven un problema de la humanidad. Y cuando hablo de la humanidad es porque tiene que ser un problema que tiene que ser una solución lo que están construyendo que pueda resolver un problema de al menos 10 millones de personas, porque entonces tienen un negocio para temas de tecnología que vale la pena invertir. Pero si no tienen ese mercado, entonces de nada sirve. Luego, tenemos el pensamiento sistémico. Con el pensamiento sistémico o pensamiento de sistemas, se trata de ver a la organización como un todo interconectado, en donde no se busca una optimización local que destruya el valor global, sino que todo debe de funcionar. Piensen en el cuerpo humano, es la forma más fácil de pensar en pensamiento sistémico. Estamos conformados por una gran cantidad de sistemas dentro de nuestro cuerpo que funcionan al unísono, que nos permite tener una armonía en la estructura. Falla uno de estos sistemas, nuestra vida se pone en riesgo. Si falla uno de nuestros riñones, todo el proceso se pone en riesgo. La circulación falla, aumenta, en este caso, te da hipertensión porque empieza a haber pues una deficiencia en la absorción de potasio. Esto empieza a saturar tus niveles de creatinina, entre otras circunstancias que pues empiezan a hacer que falle. Entonces, el poder enfocarte en algo puede generar un desastre en todo el entorno global. Entonces, tiene que tener un pensamiento sistemas que evite esa optimización local, pero que destruya el valor global. Por eso les puse el ejemplo del cuerpo humano, en donde pues tratas de mantener un equilibrio para que todo funcione. Entonces, estas tres mentalidades considera Michael Lewis que son esenciales precisamente para lograr esa innovación en esta era exponencial. Obviamente, dentro de estos tres podemos ir asociando diferentes esquemas. Por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, bueno, ahí entra el pensamiento sistémico porque pues se trata de poder utilizar, en este caso, los recursos y comprometer, por ejemplo, los recursos de las siguientes generaciones, ¿no? Pero pues finalmente esto lo hacemos con base en un pensamiento sistémico. Entonces, reiterando, es pensamiento exponencial, pensamiento de diseño y pensamiento sistémico. Y bueno, para poder ejemplificar, me pidió Carlos que habláramos de un caso de negocios. Entonces yo les traigo un caso de gemelos digitales. Vamos a verlo de manera súper sencilla. Pero este va a ser el caso vertebral para que podamos ir abordando cómo funciona la metodología de Design Thinking con ayuda de la inteligencia artificial. Y que además, este tipo de soluciones de Digital Twins, que en este caso pertenecen a la empresa Siemens, pues en realidad funcionan también usando algoritmos de inteligencia artificial para poder resolver los problemas. En específico, aquí como pueden ver, este esquema nos muestra los servicios que ofrece Siemens, que además se vuelve una propuesta de valor muy completa porque no únicamente te ofrece las máquinas que pueden funcionar para crear estos, en este caso, estos gemelos digitales de diferentes piezas que ellos también venden para la industria manufacturera y demás, sino que también hay un servicio de empresarial, pero que es digital, que utiliza estos gemelos precisamente para poder hacer predicciones, para poder generar mantenimiento preventivo, para poder verificar mediante algoritmos de machine learning que pues la operación va a hacerse sin riesgo durante qué proceso y podamos hacer análisis costo-beneficio, podamos hacer estimaciones acerca de en este caso, por ejemplo, el nivel de desgaste de nuestra máquina para poder planear la recompra de las piezas, en este caso de recambio, entre otras cosas, y pueda optimizar esto, pues la producción, la cadena de suministro. Pero pues vemos que es un componente integrado por muchos sistemas, porque no nada más es pensar en la producción y la cadena de suministro, también como finalmente son servicios digitales, hay que pensar en el tema de ciberseguridad, hay que pensar también en el mundo digital y cómo esto se interacciona con el mundo real, lo cual ya nos lleva a el uso de tecnologías como las de realidad virtual y en este caso realidad aumentada. Entonces vemos cómo a pesar de que son gemelos digitales, confluyen muchas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el uso de algoritmos de machine learning, algoritmos de ciberseguridad. Y bueno, esto permite precisamente que actualmente las empresas puedan tener procesos industrializados completamente
digamos, digitalizados y que permitan mediante algoritmos tomar decisiones, que a final de cuentas todo va a ese tema, ¿no? Una toma óptima de decisiones. Y este es el caso de Siemens y la empresa digital. Entonces, eso lo vimos por eso en la imagen. Y pues Siemens nos sirve como un anclaje para mostrar un modelo de algo que ya se está utilizando y que también es una empresa que ha usado este tipo de metodologías de design thinking que les estoy presentando el día de hoy. Y pues originalmente su modelo lineal era un mantenimiento reactivo, es decir, la pieza se rompía, nosotros la reparamos. Eso es una reacción únicamente y tenían este servicio. Bueno, la solución exponencial ya fue utilizar la inteligencia artificial, como yo lo comenté, para poder crear estos gemelos digitales o digital twins. Y el gemelo digital, ¿qué es? Pues es un modelo virtual exacto del objeto físico, que puede ser una turbina, puede ser un edificio, y Siemens la usa para simular 10 años de estrés en ese gemelo en solo 10 minutos. Vean, pues cómo logra escalar, ¿verdad? Las posibilidades. Y esto genera pues un servicio de mantenimiento predictivo. Entonces, esto existe, tiene su página oficial. Si ustedes googlean Siemens Digital Twins, les va a salir todos los servicios de los que les estoy platicando. Y es un ejemplo de cómo el design thinking puede dar lugar a este tipo de soluciones que tienen un gran impacto global. Ahora, para que ustedes puedan terminar sus proyectos con un enfoque de innovación correcto, deberán recurrir a esta estructura que llamamos el doble diamante de la innovación o el doble diamante del design thinking, del pensamiento de diseño. Y como pueden ver, aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. eh, pues básicamente incluye una fase de investigación, una fase para obtener un entendimiento del problema, que esto que dice Insight es eso, es obtener un entendimiento profundo del problema, una fase de ideación en donde ya ustedes pues generan muchísimas ideas de qué es lo que van a construir y finalmente su prototipo. ¿Cómo está? Entonces, este es el doble diamante. ¿Y por qué tiene forma de doble diamante? Porque en la investigación parte de un problema general y genera una divergencia para buscar muchas opciones de información. Una vez que tenemos todas estas fuentes de investigación científica, vamos a buscar un proceso de convergencia para encontrar un entendimiento de un problema específico, que es en el que nos vamos a centrar para formular una solución. Entonces, ya encontrando el problema específico, lo que sigue es desarrollar ideas. Y ahí es una gran cantidad, por eso es un proceso divergente. Esto es lo que significan estas palabras, en donde vamos a ir por la mayor cantidad de ideas posibles y después de estas ideas poder generar un prototipo que nos lleve ante un proceso de convergencia, de prueba y error, a encontrar una solución específica. Entonces, todo este es el proceso que ustedes deben de llevar y es un proceso iterativo para que sus proyectos, si el día de mañana los quieren llevar al entorno de negocios real, pues necesita ser depurado a través de este proceso de innovación del doble diamante. Entonces, ese es el proceso que se va a utilizar. Y el error número uno en ingeniería es que se enamoren de su solución. Hagan de cuenta que probablemente ustedes hoy que dicen que ya tienen un proyecto para entregar la próxima semana, están muy contentos con su solución y seguro que para ustedes es la mejor del mundo. Somos un poquito como como nuestras mamás que se enamoran de nosotros y para ellos somos los más bonitos del mundo, ¿no? Entonces es lo mismo, es ese mismo sentimiento, solamente que aquí ustedes tienen que darse cuenta que en realidad, si no entendieron el problema real en el diamante uno, pues en realidad van a estar equivocados pensando que su solución es la mejor. Y esto lo van a aprender a la mala porque el mercado los va a rechazar, el mercado va a hacer que se coman sus recursos, se van a terminar por acabar el dinero que tengan para el proyecto y al final van a abandonar y van a terminar haciendo cualquier otra cosa y el proyecto pues va a quedar en el olvido. Entonces, este marco de doble diamante obliga a que exploren y definan muy bien el problema. Y esta parte, este primer, digamos, diamante uno, que es el del conocimiento del problema, es en donde normalmente se peca porque no se hace bien la investigación. Entonces, aquí podemos ver que estos mismos diamantes, este es el uno, ese es el 2. El diamante uno lo llamamos espacio del problema. Entonces, la primera fase se trata de descubrir, es la parte de la investigación, pero no solo es investigar, por ejemplo, en Google o actualmente con la inteligencia artificial, tienes que investigar también con las personas que tienen el problema que tú supones que vas a solucionar.
sino entrevistas. Nosotros también lo aprendimos precisamente junto a Carlos en el doctorado, que para una solución pues teníamos que aplicar instrumentos de investigación y pues preguntarle a las personas que están en el campo trabajando, preguntarle a aquellos usuarios que van a ser después pues los beneficiados con tu solución, pero necesitas aplicar esa información real. Esa es información de campo, por eso aquí menciona también es empatizar, porque recuerden, la palabra empatía pues se aplica pero con otros seres humanos. Entonces no van a tener esa posibilidad de empatizar si no hablan con otras personas de lo que quieren resolver. En la segunda fase van a definir y encontrar el problema real. Aquí ya, una vez que hayan hecho toda esa investigación, van a tratar de afinar quirúrgicamente un punto en el cual se van a centrar, porque probablemente existan muchos problemas identificados y se van a dar cuenta que no lo pueden resolver todo, que no van a tener los recursos necesarios para poder resolver todo, que además, aunque pudieran ver todas esas posibilidades bellísimas y maravillosas, en realidad necesitan centrarse y enfocarse en un problema específico y que sea un problema real que le duele a la gente, porque si le duele a la gente o si es una necesidad bien conocida, va a ser un negocio. Si no es una necesidad bien conocida, si no es una necesidad real, lo que están ustedes haciendo es una idea muy creativa, muy bonita, pero no va a dejar de ser una idea creativa, curiosa y nada más. Entonces tienen que resolver un problema real. Para eso es el primer diamante. El segundo diamante lo llamamos espacio de la solución, en donde ya ustedes con una lluvia de ideas van a poder, pues en este caso, hacer un proceso de divergencia. Se vota por las mejores ideas, las más innovadoras. Es un proceso democrático en ese sentido con todo el equipo de diseño para poder, pues en este caso, de manera objetiva, elegir las ideas que sean más prometedoras. Y finalmente, la parte de convergencia en prototipado para construir, para pensar. Esto implica usar las manos para armar el prototipo real, construir en algo que funcione, vaya. Y entonces, esto es el proceso resumidísimo de el design thinking. O sea, hagan de cuenta que esto es el design thinking, pero es muy, muy resumido. Ahora, hoy día tenemos la ventaja de usar la inteligencia artificial como un copiloto para la innovación y eso es de lo que va este taller, porque probablemente ya habían tomado otros talleres de design thinking, lo que avisamos al principio, pues normalmente se maneja en la mayor parte de los talleres, pero aquí viene la parte importante, la innovación, lo que nos está ofreciendo Michael Rerick actualmente con la incorporación de la inteligencia como un copiloto a la innovación y es donde ustedes probablemente ya lo usaron, pero aquí les voy a dar más herramientas para que lo puedan usar de una manera mejor. Entonces, este copiloto, como pueden ver, esta imagen que ven en pantalla es una imagen obtenida también de la página oficial de Siemens, de cómo precisamente se generan esos, esta es una turbina, entonces aquí podemos ver cómo está el gemelo digital y precisamente pues la escena nos muestra pues un proceso de realidad aumentada en donde podemos ver la máquina y la podemos manipular. Bueno, esto parece también muy inspirado en las películas de ciencia ficción. Las películas de ciencia ficción son una excelente fuente de inspiración para poder en este caso pues desarrollar el futuro de la tecnología. Y pues en este caso la inteligencia generativa, la IA generativa actúa como un acelerador para cada fase de las que mencioné hace rato del momento. Ahora, no reemplaza al ingeniero, ojo, porque pues si ciertamente, y si es real, ¿no? Actualmente, por ejemplo, han despedido a muchísimo personal en las empresas más grandes de tecnología, como Amazon, como Meta, por mencionar algunas dos. Sin embargo, los puestos que han despedido son puestos administrativos. En cuanto a los ingenieros, todavía tienen un área de oportunidad. Muchos hablan acerca de que los ingenieros junior pueden tener una gran desventaja, pero como aquí menciono, la inteligencia IA generativa no reemplaza al ingeniero, lo aumenta. Y aquí ya entra un concepto de transhumanidad, en donde ustedes se van a convertir en humanos aumentados. Y en este caso, ingenieros aumentados o arquitectos aumentados, según sea el caso. Entonces el ejemplo es como Siemens más la inteligencia artificial en el doble diamante, que pues a fin de cuentas la idea era llevar el caso y ver cómo se aplicó con el proceso de doble diamante de Design Thinking que les presenté hace unos minutos. Entonces primero descubrir, aquí ya vamos a ver aplicada la resolución de los problemas que puede entender la industria. Entonces la propia inteligencia artificial utiliza el método para poder resolver la problemática. Entonces en la primera fase de descubrir, la inteligencia artificial analiza terabytes de datos de sensores de gemelos digitales para descubrir patrones de microfracturas que puedan poner, digamos, en peligro la operación
en este caso dentro de las industrias, en cada una de las partes específicas, como por ejemplo esta turbina de avión. Eh, Luego definir, la parte de definir del proceso de doble diamante, la IA entonces redefine el problema, no es reparar la pieza, es diseñar una pieza que sea un 50% más ligera que resista el mismo estrés. Entonces empieza a generar nuevas ideas de soluciones que vayan más allá del recambio. Si no, vamos a volver a tener el mismo problema de estrés en un periodo determinado. Y esto puede ser bueno para el negocio en el corto plazo, pero en el largo plazo siempre va a haber una empresa más innovadora que puede generar esta solución que es 50% más ligera y por lo tanto menos dada a que genere estas microfracturas y que pueda resistir esa misma capacidad de estrés. La tercera fase que es idear, que es el momento mágico, que ya es un diseño generativo en donde precisamente los ingenieros pueden darle a la inteligencia artificial restricciones física, materiales, estrés, todas esas matemáticas, todos esos conceptos que ustedes conocen, se los dan, les dan los estudios que tengan y la IA genera miles de diseños alienígenas que ningún ser humano concebiría. Esos diseños obviamente tienen que ser pasados por el pruebo de expertos, ahí sí ya en la parte de prototipado la IA puede probar esos miles de diseños virtualmente para encontrar uno óptimo y entonces decirle a los ingenieros, tengo estas tres opciones óptimas para poder construir una mejor versión y ya les ayudó a poder tomar una decisión. Como decíamos, al final podemos tomar una decisión y tomar ese modelo para poder hacer mejor nuestro proyecto. Entonces, el proyecto que ustedes traen, porque todos deben tener proyectos diferentes, porfa, ahí en su presentación en Miro les voy a agradecer que también pues indiquen de qué trata su proyecto y cuando pasen por estos niveles se van a dar cuenta que pueden mejorar todavía más su propuesta de valor. Entonces para eso es este taller. Ahora, por aquí originalmente había pensado que se abrieran como salas para que puedan trabajar por equipos, pero no lo vamos a hacer porque el tiempo es muy limitado, realmente no nos va a dar el espacio, pero la intención es que ustedes pudiesen aplicar en el Miro que yo les compartí cada una de estas cuatro de las fases de doble diamante en equipos de 5 personas. O en este caso, pues puede ser cuatro, dependiendo como ustedes gusten. Cada equipo tiene su propio frame. Ahí les dije que hay filas en Miro, ahí las pudieron ver. Cada fila tiene todos digamos, los frames que vamos a utilizar en este taller. Y pues se trata de que ustedes puedan elegir como práctica para este taller, porque yo sé que tienen su propio proyecto, pero como práctica yo les propongo que elijan uno de estos retos. Por ejemplo, diseñar una solución de vivienda de interés social en Villahermosa que sea resiliente a inundaciones y calor extremo, problemáticas que pues realmente a nosotros nos preocupan, ¿verdad? Porque las inundaciones son un tema de Villahermosa y el calor, el gasto en electricidad, el tener que tener enclimada la casa, pero con un alto coste, puede requerir de una solución muy innovadora por parte de los arquitectos o civiles para que precisamente puedan encontrar algo que sea de valor para todos los tabasqueños y tabasqueñas en el sur, bueno, en este caso de manera muy específica, ¿no? Otro problema puede ser para ingenieros o por ejemplo ingeniería de sistemas o no sé qué otras ingenierías puedan ver aquí en la división, que diseñaran una solución de movilidad urbana inteligente para estudiantes y personal que se trasladan a los campos de local. Entonces aquí se basa en aplicar una plataforma o una aplicación para celular que nos ayude pues en este caso a dar un seguimiento, pero es específica, es de nicho porque nada más es para estudiantes y personal dentro de la universidad. Son ejemplos que pueden tomar, porque yo me baso en esos ejemplos para darles los ejemplos de prompts que vamos a ver a continuación. Sin embargo, si ustedes quieren poner su propio proyecto, pues adelante lo pueden hacer a través del Miro y pueden usar las herramientas que están aquí con su propio proyecto. Solamente que yo necesitaba estos dos ejemplos para poder redactar los prompts que vamos a ver a continuación. Entonces, ustedes eligen esto o si quieren su propio proyecto y van a trabajar y lo van a desarrollar en los siguientes frames que están ahí. Entonces, ya entrando de lleno a la parte práctica, lo primero es comprender el problema. Y para comprender el problema hay que descubrir. Pero ahora lo vamos a hacer con un proceso de empatía aumentada utilizando la inteligencia artificial. Entonces, primero, el objetivo, entender al usuario. Eso es lo clave. No es concentrarse en la solución. A veces nosotros nos enfocamos en la solución y ahí es donde fallamos en comprender lo que realmente importa, que es qué le pasa al usuario. Entonces, por ahí yo les dejé una plantilla de empatía en el Miro para que puedan ustedes utilizarla
precisamente para poder generar protopersonas, que son arquetipos de clientes que ustedes pueden servir con su solución. Entonces, normalmente esta fase puede tomar semanas y nosotros la vamos a acelerar. O sea, lo padre de este taller es que a pesar de que solo tengan una semana para prepararse, pueden usar esta inteligencia artificial para poder acelerar sus proyectos y en muy poco tiempo hacer lo que les hubiera tomado de una manera tradicional, pues semanas hacerlo. Entonces ahí tienen que utilizar la inteligencia artificial como un simulador de empatía. Puede hacerlo abriendo ChatGPT o Gemini y usar un prompt de ejemplo para generar los dolores, que son los pains y las ganancias o gains de su usuario. Entonces, como yo les había comentado, aquí yo hice mis ejemplos basados en los dos casos que les propuse, pero ustedes los pueden adaptar estos prompts para hacerlo, en este caso, digamos, con sus propios proyectos o pueden usar este de ejemplo simplemente para entender cómo funciona y una vez que ya entiendan eso, pues ya trabajan sus proyectos como ustedes decidan. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí dice actúa como y aquí dice tu user persona. Aquí fíjense, esta es como una plantilla que, por ejemplo, si quieren usar sus proyectos, usen esta plantilla. Nada más sustituyan lo que está aquí entre los corchetes. Entonces, si le van a poner aquí quién va, tu user persona. El ejemplo, Ana, una estudiante de 20 años. Bueno, esto va a depender quiénes sean sus usuarios para cada uno de los proyectos. Yo no conozco sus proyectos. Entonces, si van a trabajar con su proyecto, pues ahí tendría que escribir quién es el usuario al que ustedes van a enfocar su solución. Luego, describe tus pensamientos, sentimientos y acciones en un día de lluvia torrencial en Villahermosa, intentando llegar a la clase de 7 a.m. en el campus Coyoacán. Enfócate en tus frustraciones y dolores. Como pueden ver, así como se trata de generar un proceso de empatía, la inteligencia artificial nos puede generar esa práctica si no podemos salir al campo de inmediato para poder hacer algunas pruebas. Y esto es bastante interesante porque realmente nos ayuda a aplicar las herramientas de Design Thinking en muy poco tiempo y ya luego si tenemos que salir al campo y hablar con personas reales, pues ya tenemos un conocimiento, una práctica de cómo funciona. Ahora, con base a los desafíos, aquí vienen los ejemplos ya redactados. Ustedes los pueden redactar usando y copiando este prompt si eligen uno, por ejemplo, el de vivienda, o lo pueden es para que se vea base de cómo redactaría su prompt, en este caso, para sus propios proyectos. Entonces, desafío uno, vivienda. Fíjese cómo queda el prompt completo. Actúa como una madre de familia de cuatro, residente de la colonia Gaviotas en Villahermosa, una zona que se inunda constantemente. Describe tus miedos, frustraciones, dolores y gastos cuando llega la temporada de lluvias y el agua empieza a subir. Entonces, ahí ya la IA nos va a dar una respuesta bastante interesante para este desafío. Ahora, para movilidad. Y esto porque recuerden, aquí porque yo les estoy dando esta parte y ustedes dirían, ay, no tiene nada que ver con mi proyecto o no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. No, sí, porque si no conoces a tu usuario, vas a fracasar, no te va a llevar a ningún lado el proyecto. Entonces necesitas, esto es para precisamente conocer si realmente estas protopersonas funcionan para determinar si realmente ustedes están ofreciendo algo que tenga valor. Entonces, es conocer primero los problemas que tienen las personas que quieren servir, que quieren ayudar. Entonces, en el ejemplo de movilidad dice, actúa como un estudiante de ingeniería de la UJAT que vive en Coyoacán y viaja al campus todos los días, describe tus pensamientos, frustraciones y dolores y al tiempo perdido en un día normal intentando usar el transporte público para llegar a la clase a las 8 de la mañana. Entonces, aquí ya nos ofrece una situación de por qué esta aplicación podría funcionar para solucionar un dolor si es que existe y nos hace, en este caso, pues un prompt que nos puede ayudar a dar una información. Más adelante voy a hacer la prueba de estos prompts, pero ahorita para que podamos ver primero la estructura. De todas maneras, la ventaja que tienen es que yo ya les di el enlace de la aplicación, que es esta presentación, es una app. Ustedes la pueden abrir, ustedes pueden empezarla a usar y entonces no importa, o sea, en qué momento lo hagamos, simplemente lo importante es que tienen ya el material. Entonces, este es un ejemplo de cómo vamos a generar una empatía, que es una de las primeras partes para descubrir en el diamante. Voy a subir muy rápido para que vean en qué parte estamos. Estamos aquí en el conocimiento del problema. Aquí donde está la cabecita con un signo de interrogación es investigación. Entonces necesitamos platicar con posibles usuarios. Aquí es donde la IA nos dice, bueno, una protopersona, que es una persona pues ficticia para poder identificar el problema. Bien. Ahora, lo que sigue, definir.
Vamos, esto lo pueden hacer hasta por 10 15 usuarios y van a tener diferentes puntos de vista para poder tener una información con la que trabajar. Luego, una vez que tenemos ya encontrado un problema, porque hagan de cuenta, si nosotros le pedimos que adopte el papel de 8 diferentes tipos de usuarios distintos, ya podemos empezar a encontrar patrones que nos ayuden a entender cuál es el problema que tienen todos en común. Por eso se tiene que hablar con la gente, para ver qué problema tienen en común que vale la pena resolver. Entonces, en la parte de converger, aquí se trata de que sinteticen esos dolores en un problema accionable. Aquí va, ¿cómo se hace? Con la inteligencia artificial. Entonces, ustedes votarían en el mapa de empatía cuáles serían los principales 5 dolores que encuentran que pueden solucionar y tomar esos 5 dolores y los pegamos en ChatGPT o en Gemini con el prompt de ejemplo para generar 3 opciones de preguntas de diseño que se llaman How might we, que en inglés significa en español, ¿cómo podríamos? Normalmente para Design Thinking la pregunta tiene que ser escrita así. ¿Cómo podríamos? ¿Por qué? Porque es una pregunta aspiracional y que nos ofrece una gran cantidad de posibilidades. Entonces, aquí para hacer esto, vemos la plantilla. Dice, basada en los siguientes 5 dolores, y aquí pegas los 5 dolores que encontraste. Obviamente, ese es un ejemplo porque ustedes lo van a hacer con sus proyectos. ¿Cuáles son los 5 dolores que están resolviendo con sus proyectos? Pues tienen que saber. Para eso les va a servir la actividad anterior de la protopersona. Y entonces ya con esto pueden sintetizar el problema raíz. Ya le dice, sintetiza con eso el problema raíz y genera 3 declaraciones, Hot My Way, como podríamos que sean inspiradoras y accionables. Entonces aquí queda el ejemplo de cómo quedaría el prompt. Basada en estos 5 dolores, miedo a perder mis muebles.